somos parte de esta gran comunidad. Tiempo Logístico. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar nuevamente con nosotros en Tiempo Logístico. Vamos a hacer otros 4 segmentos como acostumbradamente lo tenemos en este programa ya tradicional en el puerto de Manzanillo desde hace 10 años en la frecuencia del 92.9, Radio Turquesa, por supuesto, donde más. Y bueno, también agradecerle a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, como en el canal de YouTube de Tiempo Logístico y por supuesto que también en el fanpage de Facebook. Gracias a todos los que le dan like y por supuesto que todos los que nos escuchan a nivel internacional en la www.tiempologístico.fm. Bienvenidos a todos ustedes, gracias, un programa más de Tiempo Logístico. Y bueno, este programa va dirigido como siempre en un inicio del programa, comentamos quién tiene que poner un poquito más de atención y en este caso ahora son las agencias aduanales. Las agencias aduanales que son las que tienen que tener especial atención en este programa. ¿Por qué? Los ejecutivos de tráfico tienen una misión muy importante dentro de una agencia aduanal. Por supuesto que también para los usuarios el ejecutivo de tráfico tiene vital importancia. Para ello se necesitan estar actualizando, fortaleciendo, tomar criterios y por supuesto capacitándose completamente. El día de hoy, por supuesto, especialistas en la materia nos van a acompañar para desarrollar este programa y colaboradoras ya de hace tiempo de Inteligencia Aduanera, Verónica Sosa. Bienvenida, ¿cómo estás, Vero? Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias. Y Deseo Consultores, Antonia Yadira Sánchez, bienvenida. Muchísimas gracias, Paco, por invitarme. Y estoy aquí con muchísimo gusto. Muchas gracias a las dos. Ellas fortalecen todo este sector, por supuesto. A todos los que no son de Manzanillo, nos están escuchando en nuestro lugar o nos están viendo desde otro lugar. Por supuesto que también pueden poner atención y tomar datos, porque al final de los segmentos vamos a dar sus teléfonos para que se comuniquen con ustedes. No porque ellas estén en el puerto de Manzanillo, no los puedan atender en Guadalajara, en México o en otra ciudad, en Veracruz, no sé, en el puerto de Lázaro Cárdenas, donde también las agencias aduanales son bastantes. Bueno, Vero, el asunto relacionado a los ejecutivos de tráfico, que nos vamos a concentrar quizás 2 segmentos de este programa en esta situación, es algo en donde tenemos que estar fortaleciendo, estar actualizando y por supuesto que tú nos puedes decir las características principales de lo que de las funciones que ellos llevan. Claro, Paco, mira, actualmente la función del ejecutivo de tráfico es como tal llevar a cabo el proceso de importación-exportación de las mercancías. Dependiendo de la agencia aduanal es si ese mismo ejecutivo hace la labor de importación, exportación y o tránsito de las mercancías para quienes lo lleven a cabo, o hay empresas que están seccionadas, el grupo de ejecutivos hacia exportación y el grupo de ejecutivos hacia la importación. Dentro de estos segmentos que puedan existir de acuerdo al tipo de agencia, pues empieza como que a desactualizar esa persona ejecutiva de tráfico para poder llevar a cabo la función. Ahora bien, si dentro de los planes de las empresas en cuanto a crecimiento, en determinado momento requirieran que ese ejecutivo de importación llevara el tema de la exportación, pues estaría pues como que un poquito perdido en el espacio porque se enfoca solamente a los procesos internos para el despacho de las mercancías, dejando de lado el tema de la documentación del PREVL, la internación del contenedor, todas estas actividades que un ejecutivo de importación no realiza, pero el de exportación sí. Es preocupante también para el tema de los ejecutivos en el área de exportación. El proceso es más sencillo, es pues el doblemente urgente por el tema de los tiempos con la naviera, cerrar el pedimento para que no se vaya a rolar el buque, etcétera, ¿verdad? Para los ejecutivos de exportación, pues pudiera ser que empiecen a dejar de un lado los temas actuales en la operación aduanera, la correcta declaración de identificadores. Lo vimos hace poco tiempo con un identificador casi nuevo, no estoy diciendo que sea nuevo, tiene poco que lo publicaron, el identificador MC para el registro marcario. Hoy en día siguen existiendo diversas dudas de cómo lo debo de registrar. Si es una marca nominada, innominada, mixta o tridimensional. Esto como aplicaba solamente para la importación, el ejecutivo de exportación lo dejó de lado.
hasta en esta nueva resolución 2016 en las reglas generales implementan ya un apartado B para las exportaciones, y ahora es empezar estos ejecutivos a involucrarse en la operación. En Manzanillo, los ejecutivos de tráfico, pues la mayoría pues fueron iniciando o ingresaron a las agencias como practicantes, después ascendieron al área de captura, posterior ya les designan una cuenta, 2 cuentas, 3 clientes, dependiendo de la capacidad que tenga. Pero llega un momento en el que el proceso es tan dinámico, que es recibo los documentos, aperturo la referencia, capturo la proforma de pedimento y la paso a glosa. Digamos que esta labor se ha venido realizando conforme a la práctica. No se lleva a cabo una prevención de lo que estamos capturando, y muchas de las veces el ejecutivo los sectorizan por tipo de cliente. Y cuando le van a proporcionar operación, vamos a pensar que maneja juguetes y llega un cliente de perecederos y lo asignan a ese ejecutivo, pues el ejecutivo va a tener un periodo de aprendizaje para saber cómo tengo que manejar ese tipo de operación. Ahora, no estoy diciendo que los ejecutivos deban de ser todólogos y saber el general de la operación de acuerdo al tipo de la mercancía, no, pero deben de tener una base legal, una base jurídica para saber en dónde puedan obtener la información que se requiere para la correcta declaración. ¿Qué tipo de regímenes aduaneros son los que existen? ¿Qué sucede si la operación es vulnerable o susceptible de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita? Muchas de las veces el agente aduanal o el ejecutivo desconoce las consecuencias jurídicas que pudieran aplicar. Ahora, en el año 2012, Conocer publica estándares de competencia laboral para el tema ejecutivos de importación, que como tal se llama operación aduanera. Esto no aplica nada más a trámites internos de las agencias aduanales, aplica también para la operación que se lleva en el área de importación con las empresas transnacionales, las empresas IMEX, los pymes que están empezando a llevar a cabo las importaciones. Es decir, ya existe una metodología y los temas que deben de conocer para considerarse que son competentes en ese estándar laboral. Ahora, si bien es cierto, del 2012 a la fecha no ha sido pues como que el boom o tan explotado este asunto, porque no se le ve en este momento la necesidad de que los colaboradores de la agencia estén certificados o que tengan estos conocimientos. ¿Cuándo empieza a ser importante? Cuando en nuestra operación diaria en las agencias aduanales empezamos a detectar que tengo una multa por la incorrecta transmisión del acuse de valor, porque no sabía que tenía que declarar el número de serie o el número de parte en el campo correspondiente, o porque omití declarar que el acuse de valor, o lo que comúnmente conocemos como COBE en observaciones, que el Incoterm fue liberado en el punto de entrada, un DAP, por ejemplo, o en algunas ocasiones no coincide la información que estoy transmitiendo contra la que tengo físicamente y puedo indicar que estoy transmitiendo conforme a una carta 317, pero esta no existe. Y cuando empieza a existir las facultades de comprobación, ya sea antes de que se realice el despacho, o bueno, al finalizarlo en un reconocimiento aduanero, o bien en facultades de comprobación como una auditoría, verificación de mercancía en transporte, es cuando empiezan las multas, cuando empiezan los problemas, y desafortunadamente en este ámbito se está acostumbrados a trabajar en base a errores. Ya me multaron porque lo declaré de manera incorrecta. Ok, ¿qué vamos a hacer para que no nos vuelvan a multar? ¿Por qué esperarnos hasta recibir el regaño o la sanción por parte de la autoridad si podemos de manera preventiva estandarizar los criterios internos para nosotros evitar llegar a alguno de estos supuestos? Todos estos detalles que hacen que se retarde incluso el proceso o haya problemas en todo el proceso, son parte de los factores que hacen que el ejecutivo de tráfico en este puerto de Manzanillo tengan cierto temor a avanzar. Claro. ¿A la glosa?
Así es, sí existe ese temor. Es el, bueno, yo capturo, yo programo, reviso un previo incluso, pero no quiero dar el brinco hacia el área de glosa porque me representa responsabilidad. Ahora, el ejecutivo de tráfico muchas de las veces actúa ya de manera mecánica, porque es el mismo proceso. Sí, sí. Hay agencias que, bueno, el ejecutivo hace toda la labor o que está seccionado por tipo de trámite o fase que vaya a requerirse, ¿no? Por citar un ejemplo, si es una agencia aduanal que hace todo, recibe los documentos, apertura la referencia, captura la proforma, lo pasa a glosa, una vez que ya lo recibe de glosa, realiza los cambios necesarios. Hay incluso quienes, ejecutivos, hacen pruebas de validación para que les regresen los errores. Comentábamos que, bueno, muchas de las veces el ejecutivo captura la información o en los campos que ya están en el pedimento, pero sin hacer un análisis previo de qué tipo de identificador le correspondería de acuerdo al régimen aduanero seleccionado. Muchas de las veces, o mi sorpresa en la actualidad, es que con gente que lleva varios años de trabajo en las agencias aduanales, claro, no estoy diciendo del 100%, pero la mayoría, sí, desconoce la totalidad de regímenes aduaneros que pudieran existir en la actualidad. Confunden el régimen aduanero con una clave de pedimento, que son dos temas distintos, y hay quien puede confundir con un tipo de tráfico. Un tipo de tráfico si se trata de marítimo, terrestre, interno, ferroviario. El régimen aduanero es la modalidad o el tratamiento jurídico que se le designará a la mercancía. Si habláramos de un definitivo de importación, quiere decir que estaríamos cumpliendo con todas las regulaciones y restricciones que le apliquen a esa fracción arancelaria y además realizando el pago total de las contribuciones. Caso distinto, si fuera una importación temporal de un producto que va a ser retornado al extranjero en su mismo estado, tendríamos que realizar el pago de la cuota fija del DTA. Las contribuciones no se pagarían. En el caso de las empresas IMEX o las importaciones temporales, que son para someterse a un proceso de ensamble, manufactura, para posteriormente retornarlo al extranjero, uno de los beneficios que tenían era: no realices el pago del IVA, no pagas los impuestos, los determinas, no los pagas, salvo que hagas un cambio de régimen. A partir del 1 de enero del 2015 les quitan este beneficio, salvo que presenten una fianza o tengan una certificación en esta materia, certificación en materia de IVA e IEPS. Luego entonces, en el transcurso del tiempo del ejecutivo que va escalando o que lleva ya varios años en este puesto, pues va dejando de lado el actualizarse, el conocer las claves de los pedimentos, los regímenes. Hace poquito en un curso ponía un ejemplo muy interesante, ¿no? Les decía, a ver, eres un ejecutivo de importación, el área comercial te acaba de designar este embarque de una exposición, de un evento deportivo que se va a realizar en la Ciudad de México. Esta operación va a ingresar una parte por Laredo y otra parte por Manzanillo. Es la misma patente, Hay agencias aduanales en Manzanillo que ya están centralizando la operación de sus diversas aduanas, de las que tienen autorizadas. Y le decía, a ver, es pues son 2 cajas de trailers las que van a entrar por Laredo y son 3 contenedores que van a entrar por Manzanillo. Traen todo para este evento deportivo, incluso una barra de sushi que van a montar para estarle dando a las personas que asistan a este evento el sushi en ese momento, neumáticos para el cambio de las ruedas de los vehículos, artículos promocionales, vehículos de muestra, prototipos y demás. Y les decía a los ejecutivos, ¿qué tenemos que hacer? Me llega ese tipo de operación, ¿qué tenemos que hacer? Y hubo quienes ponían a trabajar a toda la agencia. Pues entonces yo le pido la factura al cliente, se la mando al clasificador, que empiece a clasificar, pido los productos, que vayan haciendo la proforma de Laredo y la proforma de Manzanillo. Y literalmente en este ejercicio ellos ponían a trabajar a toda la agencia. Y no preguntaron a través de una carta de instrucciones qué tipo de modalidad o de régimen iba a tener esa operación.
Si bien es cierto, ese evento deportivo en la Ciudad de México no se iba a quedar, no iba a ser temporal, no habría por qué haberse sometido a la captura de un pedimento. Después, suponiendo sin conceder que fuera a ser temporal por un periodo comprendido, este evento no iba a estar más de una semana en la ciudad, por lo tanto no iba a ser o no se iba a requerir de la elaboración de un pedimento de clasificar la totalidad de la mercancía que vinieran en estas cajas de trailers, en estos contenedores. El tipo de operación que se llevó a cabo fue a través de unos cuadernos ATA, que para empezar no requieren de la intervención de un agente aduanal. Sin embargo, estas empresas transnacionales que traen eventos deportivos, que traen ferias, exposiciones, museos, depende del tipo de mercancía, pues recurren al experto en comercio exterior, que en México es el agente aduanal. Por supuesto que sí se les puede ofrecer la asesoría, pero como tal venderles el servicio del despacho, pues no precisamente, ¿verdad? Esto fue un ejemplo pues real, aplicado a un ejercicio en una capacitación, y pues realmente pues detecto que por no tener la información necesaria desde un inicio, pues literalmente ponían a trabajar a toda la agencia, lo cual descuidaban a otro tipo de clientes. El tema de hoy en día es la eficiencia en las operaciones de comercio exterior. Ya no se trata de ver eficiencia y eficacia, porque ya no es nada más quién despacha más rápido y al mejor costo o con los costos bajos, sino que se trata de hacer las cosas bien en el momento indicado. ¿Y cuál es la manera en la cual nuestros ejecutivos realizarían las funciones de manera correcta? Pues teniendo una capacitación constante y sabiendo cuáles son las funciones que deben de llevar a cabo, y además dentro de las funciones la normatividad que aplicaría de acuerdo al tipo de operación. Es extenso entonces el panorama para que la capacitación en el tema de los ejecutivos de tráfico se estén actualizando, o sea, es del principio a fin. Así ¿no? es. Digo, por las características de lo que nos estás comentando, no se especifica nada más a ciertos sectores de su labor, sino es general. Así es, un tema general. Ahora, estas funciones se llevan hoy en día del lado del agente aduanal, todo el trámite, todos los procesos. Recordemos que ya existe la posibilidad de que el representante legal del importador pueda llevar a cabo de manera directa sus importaciones, para lo cual también sería importante que tuviera el conocimiento en estos rubros. Pero si esa empresa no decidiera trabajar con el representante legal y seguir trabajando con el agente aduanal, ese importador o este estándar se llama operación aduanera, porque aplica en ambos rubros, tanto para el agente aduanal como para el área de importadores-exportadores, conociendo los regímenes aduaneros, cuáles son los tips o recomendaciones para el tipo de tráfico de las mercancías, los identificadores de acuerdo al tipo de régimen aduanero, cómo se realizan o se llevan a cabo el pago de las contribuciones, además del tema de programas de fomento, de beneficios, facilitación aduanera y actos posteriores al despacho. Es decir, es un panorama general, amplio, de todas las operaciones o de todos los procesos internos que se deben de llevar antes, durante y después del proceso del despacho, indistintamente de que lo realice el agente aduanal a que lo realice el importante. Y la importancia, entonces, señores agentes aduanales que están en este puerto, el que tengan asesoría por parte, en este caso, de inteligencia aduanera con Verónica Sosa para fortalecer todas esas áreas, optimizar tiempos, darle mayor efectividad a sus clientes y, por supuesto, tener menor estadía de las mercancías, y eso hace que, por supuesto, el puerto sea más ágil. El puerto de Manzanillo tiene que ser cada vez más inteligente en ese sentido, debido a que la competencia sigue creciendo a nivel internacional. Por supuesto, nuestros puertos hermanos en la en el país de México, por supuesto que también están interesados en seguir creciendo. Nosotros en el puerto de Manzanillo, debido a su extensión territorial que tiene el puerto, tenemos que ser más eficaces, y esta es una de las razones de aportación para ser más eficaces por parte de las agencias aduanales. Verónica Sosa, este asunto nos lleva a que se nos presente
realmente la necesidad de cursos para poder capacitar a los ejecutivos de tráfico. ¿Te parece si vamos a un corte y regresando de ese corte nos platicas qué es lo que se puede hacer para que todos los ejecutivos de tráfico tengan un panorama más claro y sean más eficientes en su trabajo? No queremos decir que los ejecutivos de tráfico en el puerto de Manzanillo no son eficientes, por supuesto que lo son. Sin embargo, podrían optimizar más la ejecución de su trabajo y los procesos sean más ágiles, más rápidos, en el sentido de tener la idea más clara de los procesos efectivos en un ejecutivo de tráfico. ¿Te parece? Verónica, antes de continuar, ¿cuáles son los teléfonos de inteligencia aduanera? El teléfono de inteligencia aduanera es 13-80308 y 13-848-30. Correcto. Más adelante vamos a dar los teléfonos de Yadira, de SEO Consultores también, porque también ella tiene temas interesantes que platicarnos. Nos quedamos en el asunto, en el segmento pasado con Verónica Sosa, relacionado a todo lo que es los ejecutivos de tráfico y su importancia de darle mayor eficacia a los procesos laborales de ellos para darle una mejor atención a los usuarios, por supuesto a los importadores y exportadores, a los importadores en este caso porque estamos hablando de los pedimentos de importación, de todo lo que tú nos has comentado. Platicaba antes de irnos al corte de la importancia de hacer cursos, de la importancia de capacitar, de que yo lo dije hace un momento, hay ejecutivos de tráfico muy efectivos en el puerto de Manzanillo, hay unos muy buenos, sin embargo existe las posibilidades de tener algunos detalles que compliquen las cosas y de esto se trata, de que Inteligencia Aduanera junto con SEO Consultores y también sumado Oscar Ordiales, que en conjunto hacen un trío de trabajo estupendo para poder fortalecerlos de todos ellos. ¿Qué temas se pueden ver en un curso práctico de todos estos y si se va a llevar uno pronto? Sí, estaremos realizando una capacitación intensiva, son 12 horas. El tema es formación y desarrollo de ejecutivos de tráfico. Dentro de los temas que se revisarán es la documentación fiscal y operativa para importación y exportación. Muchas de las veces se cree, ¿y para qué requiero saber nuevamente qué documentación voy a solicitar si es la que pido todos los días? Bueno, quizás dentro de la que estamos pidiendo todos los días, tanto fiscal como operativa, se nos vaya algún documento que quizás no vaya a representar alguna multa o sanción con la autoridad, pero que me retrasará el despacho. Digamos, ¿cuáles son todos los documentos de manera operativa que se requieren? Uno para el alta de cliente en las agencias aduanales, no porque el ejecutivo lleve a cabo la labor de alta, sino porque un caso muy sencillo, si en el pedimento se llegara a declarar una información referente al RFC, denominación, razón social o domicilio fiscal, existe un embargo precautorio conforme al artículo 151, considerando que la autoridad estaría determinando un domicilio falso o inexistente. Claro, sí existe, sí lo tengo, pero no se encuentra localizado. Y si el ejecutivo no tiene el cuidado de estar monitoreando de manera constante esta información, pues bueno, tendríamos una causal. Y es por eso que digo, ¿no? Es la documentación que pido todos los días, que es factura comercial, el BL y demás, para poder llevar a cabo el despacho. Quizás es invertir un poquito más de tiempo al inicio de la operación y evitarnos un PAMA que nos va a representar gastos innecesarios en una operación por no haberla previsto. Correcto. Otro de los temas, el proceso del despacho aduanero. Este tema no es enfocado solamente a operación Manzanillo. Revisamos los 3 tipos de tráfico, los más importantes, cómo se lleva a cabo la operación en frontera, en una aduana interior y en tráfico marítimo. Esto con la intención de que el ejecutivo tenga un panorama amplio de las operaciones que se puedan llevar a cabo, sobre todo porque, como les comento, en Manzanillo ya se están centralizando algunas agencias aduanales en desde Manzanillo llevar a cabo la operación de otras aduanas, dejando a esas aduanas solo como con el tema de la tramitología, de presentar el documento, de monitorear la entrada de la mercancía a territorio nacional en tráfico frontera, por ejemplo, ¿no? Otros de los temas, determinación de las contribuciones de acuerdo al tipo de régimen aduanero. Realizamos diversos ejercicios para todas las contribuciones que puedan intervenir
Por supuesto, el impuesto general de importación, el derecho de trámite aduanero, el tema del IVA, IEPS e ISAN, depende del tipo de producto. Revisamos también los programas de fomento, los más importantes, el de la industria manufacturera maquiladora para la exportación, que ahora en el mes de febrero tuvo una reforma importante. Revisamos también el tema del PROSEC. Detecto también que en operación aduanera conocemos qué es un PROSEC y cómo aplicarlo en el pedimento, pero desconocemos la razón de ser de ese PROSEC, por qué lo asignaron, a quién lo asignaron, qué pasa si no soy candidato para que me otorguen un PROSEC, pero sí manejo una regla octava. Les damos todas estas herramientas, toda esta información para que lo puedan compartir con sus clientes. Además de los métodos de valoración, que bueno, es un tema que es fundamental hoy en día por la implementación o bueno, la exigibilidad del artículo 81 a partir de octubre. Sí. Y además operaciones vulnerables y presentar las mejores prácticas para los ejecutivos de importación y exportación. Bien, pues ahí está el tema para fortalecer a todos los ejecutivos de tráfico en las agencias aduanales en el puerto de Manzanillo y por supuesto el teléfono de Verónica Sosa y de Antonia Yadira, ahorita los vamos a volver a repetir por si ustedes son algún agente aduanal en otra ciudad, también se les puede capacitar, por supuesto, pueden hacer un trabajo especial para alguna agencia aduanal en otro punto del país. De verdad que Inteligencia Aduanera ha fortalecido muchísimo las operaciones en el puerto de Manzanillo, sobre todo porque es muy objetivo para trabajar con las agencias aduanales. Antonia Yadira Sánchez, el tema relacionado a todos estos cursos, ¿cómo involucra a SEO Consultores y cómo están preparados para toda esta eventualidad, todos estos asuntos de capacitar a la gente en el puerto de Manzanillo? Bien, nosotros pues contribuimos a la misión de las empresas manzanillenses y a la propia. Sí. Estamos felices de poder contribuir a la mejora en las empresas, a mejorar el mercado interno. Sí. Y estamos en la parte de sensibilización hacia la importancia de la capacitación para que las empresas lo puedan visualizar como una estrategia. La capacitación no es el fin, es una estrategia para que la empresa pueda tener resultados en sus ejes rectores básicos, pero también en los colaterales, como son la responsabilidad social y pues en este caso sería la certeza jurídica que también tienen que cuidar las empresas. Estamos aportando y tratando de que las empresas cuando nos llamen ya tengan identificadas sus necesidades. Pasa mucho que nos llaman y nos preguntan, oye, ¿qué capacitación tienes? Casi lloramos, la verdad, porque la idea es que en noviembre de cada año la empresa identifique lo que necesita y que no capacite nada más en lo que está la oferta de capacitación de los despachos, como en nuestro caso, sino que identifique qué necesidades básicas de capacitación requiere en cuanto a las obligaciones que pueda tener y además las competencias organizacionales de nivel institucionales y las específicas, que es en este caso la de los puestos particulares y estratégicos, que son los que pueden llevar al éxito de la empresa. Y ya sí, trabajamos con ellos en un programa anual de capacitación en donde se analizan aspectos legales, técnicos y financieros sobre todo, para que de verdad sea una inversión y que se pueda evaluar el retorno de esta, que se pueda medir ya sea la productividad, la satisfacción de los clientes, la disminución de errores, la mejora en los procesos de trabajo, que pueda ser algo casi tangible, ¿verdad? Que se pueda medir sobre todo. Lo que se mide se puede mejorar. Correcto. En el caso de este tema, de estos cursos que estábamos comentando, que está platicando Verónica Sosa, ¿cuándo se van a llevar? ¿Cómo se van a llevar para que la gente esté atenta? ¿Dónde se pueden comunicar para poder se pueden comunicar a los teléfonos que mencionó Vero, al 13-80308 y al 13-848-30 o a los correos info@inteligenciaaduanera.com. Sí. Y también dirección @serempresaseo.com. Ahí podemos atenderlos. Ojalá y haya más participación. Nosotros generalmente lanzamos un curso abierto porque ya ha habido una necesidad expresa de por lo menos una empresa que nos dice necesitamos capacitar en esto.
pero no tienen lo suficiente número como para que se haga un curso abierto, entonces convocamos a otras empresas que pudieran tener las mismas necesidades para que sean partícipes de este evento. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros nuestra capacitación la basamos en estándares de competencia. Y con esto también disminuimos pues el riesgo de que se pague una capacitación que no sirva, que pasa frecuentemente, ¿eh? Sí. Hemos sido observadores de este tipo de capacitación. Muchas personas pudieran decir, ¿por qué voy a pagar lo que tengo que pagar? El precio de nuestros cursos no es barato, ¿eh? No es barato, pero sí requiere que el capacitador esté certificado como instructor, que lo está, que sea en este caso evaluador de competencia, que lo es, y que la institución capacitadora cumpla con los aspectos legales que cumplimos, que orientamos a la capacitación cómo registrar sus constancias para que tengan también validez legal, además de curricular, y que siempre nos estamos preparando para que el cliente sea el beneficiado directo de nuestros servicios. El precio de este taller es de 3,700 pesos y vale muchísimo la inversión. Correcto. Creo que debería hasta costar más, porque si usted, agente aduanal o la agencia aduanal, se pone a pensar en el sentido de lo que le puede costar este tipo de riesgos, pues entonces en el transcurso de todo un año, si dividimos estos costos, es nada. Así ¿sí? es. Porque en realidad sí el costo-beneficio es bastante, ¿no? Claro, e incluso hay agencias aduanales que de manera anual determinan un presupuesto para rectificaciones y multas. Y en ejercicio, en una agencia aduanal, pues transformamos ese presupuesto en decir, bueno, vamos a establecer un identificador de disminución de rectificaciones que requerimos para disminuirlo, pues bueno, capacitarlo en tal y tal y tal área al personal. Esto ya no se realiza el pago de una rectificación, es un beneficio hacia el colaborador porque bueno, es como una prestación adicional que se le otorga, que es la capacitación que siempre se le va a quedar a ese colaborador de la empresa. Y lejos de ser un costo de 3,700, es una inversión que va a hacer que disminuyan tus costos a final de año, ¿no? Es correcto. Al final del curso, el colaborador que participe va a estar preparado para tomar la decisión de evaluarse, para certificarse en determinada competencia o no. Se hace un análisis de la evaluación previa a la capacitación y ya él decide si se certifica. Bien, amigas, pues creo que fue todo por hoy. Suficiente para mandar el mensaje de que los ejecutivos de tráfico reconocemos que hay unos muy buenos, pero también reconocemos que todos se tienen que capacitar. Sí, sobre todo por los cambios constantes que hay en la operación, que bueno, podemos ser los mejores, pero si no revisamos el diario oficial el día de hoy, a lo mejor que se publicó algo adicional y no lo prevemos, pues lo aprenderemos a través de una multa. Si hay un ejecutivo de tráfico que diga yo soy el mejor, no lo necesito, tómalo y a lo mejor vas a decir sigo siendo el mejor. Así es. ¿De acuerdo? Bien. Ajá. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros nuevamente. Sí, gracias. Janine, muchísimas también. Gracias por la invitación. Nosotros regresamos con un segmento más de Tiempo Logístico. Todos somos parte de esta gran comunidad. Tiempo Logístico. Continuamos.